El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a reflexionar en este pasaje. En el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Los versos 8 al 10. Reitero la cita en donde vamos a disertar. Lucas, capítulo 15, versículos 8 al 10. Usted tiene un Nuevo Testamento en su casa, alcáncelo y acompáñenos en esta preciosa lectura. Una Biblia, acérquese allí al ejemplar que tenga, no importa cuál sea la traducción que usted tenga. Vamos a tomar esta lectura y vamos a leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la halle? Y cuando la haya, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque hallé la dracma que había perdido. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Le invito a que me acompañe a orar. Siempre recomendamos a los oyentes que oremos para que el Señor nos dé entendimiento espiritual de su palabra. La Biblia es un libro espiritual, así que al meditar en ella hay que pedir al Señor entendimiento espiritual, luz espiritual, inteligencia espiritual. Así que oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tú nos concedes de proclamar tu santa palabra. Señor, respáldanos en esta noche. Úsanos como instrumento de bendición a todo el que pueda oír. Abre los corazones, abre las mentes, que tu palabra, Señor, como una poderosa lámpara, esté trayendo luz, entendimiento. Tu palabra, Señor, esté corriendo y sea glorificado tu nombre en este lugar. Trae, Señor, salvación a aquel que está perdido. Trae libertad a aquel que está cautivo. Trae sanidad a aquel que está enfermo. Trae, Señor, bendición del cielo a nuestras vidas por escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. He titulado esta disertación, en esta ocasión, la he titulado El peor de los perdidos. El peor de los perdidos. Tenemos un pasaje aquí interesante en el Evangelio de Lucas. ¿Quién fue Lucas? Lucas fue el escritor sagrado al que Dios inspiró para escribir este precioso relato
acerca de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él se la escribió a un personaje. Parece que fue un personaje importante. Y el doctor Lucas, porque él era médico de profesión, le escribe este testimonio a un varón llamado Teófilo para que conociera la obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, llamado Teófilo, se convirtiera al Evangelio, se convirtiera al Señor. Lucas es uno de los 4 relatores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los otros 3 son conocidos por su nombre como Mateo, Marcos y San Juan, el apóstol. De modo que no hay 4 evangelios. El evangelio es uno solo. Uno solo es el evangelio del reino. Uno solo es el evangelio de salvación. No existe otro evangelio. Lo que de pronto algunas personas hoy reconocen como otro evangelio, no es que sea otro, sino que algunos lo han perturbado, algunos lo han tergiversado, algunos lo han degenerado, pero no existe otro evangelio. El Espíritu Santo del Señor inspira a este hombre, Lucas, un médico de profesión, que se dio a la tarea de investigar históricamente la vida de Jesús para dejar este poderoso relato. Dentro de este relato encontramos la vida, la obra, el ministerio, la enseñanza de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí en este pasaje, en el capítulo 15, donde hemos leído en esta hora, donde encontramos una de las formas más maravillosas y sobresalientes que Jesús usó para enseñarnos las verdades del Evangelio. Es el método de la parábola. La parábola es un método de estudio y enseñanza de la palabra de Dios. Jesús utilizó este método de una manera magistral. Una parábola es una historia en la que Jesús usa algunos ingredientes, algunos elementos que son muy conocidos de sus oyentes para enseñar una verdad espiritual, una verdad acerca del reino de Dios, una verdad acerca del Evangelio. Nuestro Señor usó de una manera magistral esta técnica para compartir la buena nueva de salvación. En los 4 relatos del Evangelio encontramos más de 40 parábolas explicadas, predicadas, enseñadas por el Señor Jesucristo. En este capítulo 15 encontramos 3 de las más conocidas, 3 parábolas de las más escuchadas, de las más predicadas, de las más enseñadas. En este capítulo encontramos en primera instancia la parábola del redil. Un pastor que tenía un redil de 100 ovejas y de repente un día se da cuenta que le faltaba una oveja entre las 99. Y Jesús, para enseñar la verdad del reino, la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, explica mediante esta parábola que Dios el Hijo, está interesado en la salvación, aunque sea de una sola persona en medio de una gran multitud. Era un rebaño de 100 ovejas, pero él notó que había una que se le había extraviado. Y él aseguró las 99 en un aprisco, las aseguró, las protegió y fue en busca de la oveja que se le había perdido. Una parábola muy bella, muy hermosa, que nos habla del amor
de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, el pastor de los pastores, que está dispuesto a ir a donde sea en busca de una oveja que se le ha perdido, que se le ha extraviado de su redil. Y tal vez tú, amigo, en esta noche que me escuchas, seas esa oveja perdida, seas esa oveja que se descarrió del redil, y que Jesús te ama tanto que está dispuesto a ir a donde sea que tú te encuentres, hasta donde hayas descendido, hasta donde hayas ido. Jesús está dispuesto a ir en busca de esa oveja que se le perdió. Tal vez seas tú. Tal vez seas esa oveja que un día estuvo en los caminos del Señor, pero de repente las circunstancias de la vida, de repente las situaciones que tuviste que atravesar, te llevaron a salir, a extraviarte del redil. Encontramos una segunda parábola aquí en este capítulo 15. Es justamente la parábola de una mujer que tenía 10 monedas, 10 dracmas. Y ella notó que una de las 10 monedas que ella tenía se le extravió. Y comenzó desesperadamente a buscar la moneda que se le había extraviado. Y finalmente la encontró. La tercera parábola es una que es muy conocida también. Es la parábola de algo que también se perdió. Entonces notemos, en este capítulo 15 hay 3 cosas que se perdieron. Se perdió una oveja, se perdió una moneda, y en la tercera historia se pierde un hijo, un muchacho. Era el hijo menor de una casa de familia. Él tenía a su hermano mayor y su padre era un rico hacendado. Tenía una gran propiedad, tenía siervos a su cargo, tenía muchas posesiones. Pero este muchacho, un día, lleno su corazón de vanidad, lleno de engaño, le exigió a su padre que le entregara la parte de su herencia. Y su padre, con dolor, trató de persuadirlo, pero el muchacho insistió en que su padre le entregara la parte de su herencia. Y el padre, con dolor, le entrega la herencia. Y el muchacho sale de la casa, se pierde, y dice la escritura, la historia que Jesús nos narra, que este muchacho dilapidó, este muchacho despilfarró la parte de su herencia, la despilfarró en vicios, en placeres, viviendo perdidamente con rameras, hasta que quedó en una situación tan triste, tan penosa, que empezó a pasar hambre y sin trabajo, sin ropa, sin casa, sin techo, sin nada. Tuvo que ir a comer al lado de una pocilga de cerdos. Ahí estuvo, peleando con los cerdos. La comida, porque no tenía ni para comer. En esa condición triste él reflexionó, volvió en sí y se volvió a la casa de su padre. Y su padre gozoso lo recibe. Pero notamos que el hermano mayor de este joven perdido no se alegró con el regreso de su hermano, sino que sintió tristeza y rabia, porque el padre, su padre, había recibido a este muchacho, a pesar de que este muchacho había gastado toda la fortuna del padre en vicios, en placeres, en disoluciones. Pero el padre, lleno de amor, le dice al hijo mayor: hijo, yo siempre estoy contigo, todo lo mío es tuyo, te pertenece, pero tu hermano, este hijo que yo había perdido, ha sido hallado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. 3 cosas que se pierden en estas 3 historias. Una oveja,
una moneda y un hijo. 3 cosas de valor. La Escritura dice que en los 3 casos hubo gozo por haber recuperado lo que se había perdido. Hubo alegría, hubo gozo. Cualquiera de nosotros que en esta vida llegue a perder algo y después de un tiempo lo llegue a recuperar, es evidente que también vamos a sentir lo mismo. Vamos a sentir la misma satisfacción de haber encontrado lo que se nos había perdido. Nosotros hemos denominado esta cruzada desde el día en que iniciamos hasta el día en que la terminemos, justamente con ese lema. Creemos que estas son noches de transformación, porque Jesucristo, dice su palabra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero centrarme en esta ocasión en la segunda de estas historias. Es una parábola. Jesús, cuando las contaba, la Biblia dice que se acercaban a él publicanos y pecadores, gente despreciada, gente que la consideraban gente desechable. Los religiosos del tiempo de Jesús criticaban a Jesús por esto, porque Jesús predicaba un mensaje y los religiosos lo rechazaban, lo tenían en poco, se burlaban del mensaje del evangelio que predicaba nuestro Señor. Pero los pecadores, los publicanos, gente desechada, gente despreciable, eran los que recibían el mensaje. Y Jesús comía con ellos. Y Jesús se gozaba, porque Jesús veía cómo ellos recibían el mensaje, se arrepentían, se volvían de su vida pecaminosa, se volvían de su vida disoluta, y el reino de los cielos era recibido por ellos en sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amigo, es que Jesús no vino a buscar a gente que está sana. Jesús no vino a buscar a justos. El mensaje del evangelio se vino a predicar precisamente no a los que están sanos, no a los justos, sino a pecadores que vengan al arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Todo aquel que se crea justo y bueno y muy religioso, muy piadoso, este mensaje de seguro que lo va a rechazar. Pero aquel que se considera delante del Señor humilde, sencillo, sencillamente se considera un pecador, va a recibirlo con gozo en esta hora. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Me voy a centrar en esta segunda historia. La historia de la mujer que pierde los 10 dracmas. Y lo quiero hacer porque quiero destacarte un aspecto muy significativo de esta parábola. Esta parábola en cierto sentido es diferente de las otras dos. Es diferente de la oveja que se perdió. Y es diferente del hijo que se perdió. ¿En qué sentido es diferente? Entiéndelo. Abra bien sus oídos. El Señor te da entendimiento espiritual en esta noche. Es diferente. Las 3 hablan del reino. Las 3 hablan del mensaje del reino de los cielos. Las 3 muestran al mismo Dios en acción. Dios Padre se presenta como el que rescata, como el que salva, como aquel que recupera al hijo que se perdió. Esta es la parábola del pródigo, el hijo menor que se fue de la casa. El hijo menor se fue de la casa, entiéndalo. Salió de la casa del padre, se perdió y después de un tiempo regresó. Ahora, ahí estamos viendo el amor de Dios como Padre. Miremos ahora la otra parábola, la parábola de la oveja perdida. La oveja también se fue del redil, salió del redil, abandonó el redil. Y el pastor, cuando notó esto, aseguró las 99 y se fue en busca de la perdida, la oveja perdida. ¿Qué vemos allí? El amor y la acción, pero en esta ocasión es de Dios el Hijo. Dios el Hijo, como buen pastor,
dispuesto a salvar a todo aquel que se ha extraviado. Amén. Entonces, el hijo sale de la casa, la oveja sale del redil. Pero en esta historia, en la que quiero enfatizarte hoy, la mujer que pierde uno de las 10 monedas, uno de los dracmas, esta mujer, nos dice la palabra de Dios, que ella notó que se le extravió. Ella se dio cuenta. Esta mujer percibió que se le perdió una moneda, pero no dice la escritura en ningún momento que la moneda se le perdió fuera de la casa. No se le perdió fuera de la casa. No fue en la casa del vecino, en la calle, en un campo, en el mercado. No, no. En ninguno de estos sitios se perdió la moneda. ¿Dónde se perdió la moneda entonces? Dentro de la casa. Por eso el título de esta disertación. Porque este es el peor de los perdidos. Esta es la peor de las pérdidas. La moneda no se perdió fuera de la casa. La moneda se perdió dentro de la casa. Y aquí vemos a Dios, el Espíritu Santo, actuando para salvar a un hijo de Dios que está en la casa de Dios, pero que de repente se presenta fuera o perdido dentro de la casa. Perdido en la iglesia, por así decirlo. Perdido en el reino, por así decirlo. Pero es creyente, cree en Dios. Y hasta se bautizó. Y se hizo miembro de una iglesia local. Él se arrepintió. Hubo un tiempo en que él experimentó lo que era la salvación. Gustó lo que era la salvación de Dios. Pero un tiempo más adelante perdió comunión con su Dios. Se enfrió espiritualmente al punto que se extravió dentro de la misma casa. Por eso es que esta parábola es diferente. Y vemos aquí no la acción de el buen pastor, Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tampoco lo vemos como Dios el Padre, salvando al hijo menor, al hijo perdido. Sino que lo vemos como Dios el Espíritu. Dios el Espíritu que restaura. Dios el Espíritu que renueva a aquel que se perdió, pero dentro de la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una parábola tiene siempre elementos que son los centrales. Elementos centrales, los más destacados, que son los que enseñan o contienen la verdad espiritual que el Señor quería transmitir. Te voy a hablar de 4 elementos que están contenidos aquí, en esta parábola. 4 elementos que contienen la verdad espiritual. El Señor quiere que tú recibas en esta noche. El primero de estos elementos es la mujer propiamente. Dice el texto que fue una mujer. No fue un hombre. Fue una mujer. Una mujer. El segundo elemento. Se trata de una mujer que perdió uno de 10 dracmas. ¿Qué es un dracma? Una moneda. Un dracma es una moneda equivalente a un día de salario. Equivalente al día de salario. Un día de salario. Así que tenemos allí a una verdad espiritual en este elemento, que es el dracma. Tercero, el tercer elemento allí que es destacado y es central, es la lámpara. La escritura dice que cuando esta mujer percibió que se le había perdido una de sus 10 monedas, ella buscó una lámpara, encendió la lámpara y empezó a buscarla hasta que la halló. Y el cuarto elemento nos dice
ya no es la mujer, ya no es el dracma, ya no es la lámpara, sino, dice el texto, la historia nos narra, según las palabras textuales del Señor, que se trató de una casa. Ella dice que cuando encontró, invitó a sus amigas y a sus vecinas para que se gozaran juntamente con ella en su casa. 4 elementos, fácil. Y esto es lo magistral de la forma como Jesús enseñaba las verdades espirituales del reino. Que Él tomó cosas que todo el mundo conoce. ¿Quién no conoce una mujer, una moneda? ¿Quién no conoce una casa? ¿Quién no conoce una lámpara? Hasta los niños. Hasta los niños pueden entender esto. Ahora, el asunto es que cada uno de estos elementos involucra una verdad espiritual. Involucra una enseñanza espiritual para nosotros. Y miremos entonces la primera, una mujer. ¿Qué representa espiritualmente esta mujer? Bueno, las escrituras dicen que esta mujer perdió un dracma de 10 que tenía. Ojo con esto. Ella perdió un dracma. Esta mujer representa a la iglesia de Jesucristo. Representa a cada creyente en particular. Te representa a ti, me representa a mí. Una persona que ha conocido el Evangelio, que ha conocido la palabra de Dios. En las Escrituras, nosotros vemos cómo el Señor Jesús siempre relacionó, y los apóstoles, los escritores sagrados del Nuevo Testamento, siempre relacionan a la iglesia y al creyente como una mujer. Una mujer. Una mujer. Ahora, a esta mujer se le perdió algo. Se le perdió algo. Ella perdió algo y ella lo notó. Ella se dio cuenta que algo ya no tenía. Algo se le había extraviado. Ella lo percibió. Ella perdió algo. Hay muchas iglesias en el día de hoy. Hay muchos cristianos en el día de hoy que han perdido algo. Han tenido pérdidas. Y ante esta realidad espiritual, hay dos formas de actuar. Uno, ser indiferente ante la pérdida. Igual, tenía 10 monedas, 10 dracmas, y se le perdió uno. Ella pudo haber actuado así, de una manera indiferente. Bueno, si se me perdió fue una, me quedan 9. Se me perdió una, pero me quedan 9. Y pudo haber actuado así, de una manera indiferente. Pero hay otros que no actúan así. Hay creyentes y hay iglesias que cuando notan una pérdida, se dan a la tarea de recobrar, de recuperar lo que han perdido. Iglesias que han perdido la presencia de Dios. Y tú la ves hoy tratando de imitar la presencia de Dios, trayendo a la iglesia maquinitas para hacer confeti, luces multicolores, máquinas para hacer vapor y una cantidad de cosas extrañas, papelitos de colores, cosas extrañas, humo. Algo que es artificial. ¿Para qué? Para tratar de mostrar que ahí está la presencia de Dios. Pero esto es vano. Esto es fuego extraño. Estas son iglesias que han perdido la presencia del Señor. Hay creyentes que han perdido algo. Creyentes que han perdido
el gozo de su salvación. Ya no los alegra nada. Hay cristianos que han perdido la unción del Espíritu Santo, que han perdido el deseo, el fervor por servir al Señor. Han perdido algunos, han perdido incluso la santidad, han perdido la pureza, han perdido la comunión con su Dios, han perdido el deseo de orar, han perdido el deseo de ayunar, han perdido el deseo de estudiar la palabra. Algunos han perdido a veces hasta un hijo, un esposo, una hija, qué sé yo. Han tenido una pérdida, pero no hacen nada por recuperar lo que han perdido. Actúan de una manera indiferente. Esta mujer, gracias a Dios, ella, aunque notó su pérdida, ella se dio a la tarea de buscar lo que había perdido. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Y lo hizo con diligencia. Lo hizo diligentemente, no de una manera indulgente o de una manera indolente. No, lo hizo con diligencia. ¿Qué has perdido tú, hermano, en esta noche? Te pregunto. ¿Qué has perdido tú? No sea que tú seas uno de los que estás perdido en la casa de Dios, dentro del reino de los cielos. No sea que tú seas esa persona de la que yo estoy hablando como el peor de los perdidos. Tienes que revisarte. Tienes que examinarte, detenerte por un momento y verificar si estás en la fe, si estás en Cristo. Porque algunos incluso ya ni en Cristo están en crisis, y esa crisis es eterna. Óigame, y los problemas y las tribulaciones, es normal, el sufrimiento, las lágrimas, el dolor, es normal que venga, como parte del combo que Jesús nos tiene cuando nos salva. Pero esto no es para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Hay tiempos de regocijo, hay tiempos de gozo, hay tiempos de bendición, hay tiempos de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay gente que ya, creyentes que ni en Cristo están en crisis. Y una crisis permanente. Esta mujer notó que se le perdió algo, pero se dio a la tarea de recuperarlo. Y lo hizo con diligencia. Y lo encontró. Gracias al Señor. El segundo elemento que te dije que es importante son las 10 dracmas. Las 10 dracmas. Una de esas 10 dracmas se le perdió. Nos preguntamos, ¿por qué era tan importante para esta mujer? ¿Por qué era tan importante recuperar esa dracma? Bueno, los comentaristas bíblicos han llegado a la conclusión de que para esta mujer, esta dracma era importante porque era parte de su dote. O sea, esta mujer era una mujer soltera, no estaba casada. Y toda mujer que aspiraba a casarse, tener un buen esposo en Israel, tenía que proveer para una dote. Una dote es una especie de precio que había que dar, ¿ve?, para hallar un esposo y tener el derecho de constituir una familia. Sabemos que el valor de esta dracma era de un día de salario, un día de trabajo. Ella perdió, por así decirlo, el 10% de esta dote. Trayéndolo a las cuentas de hoy, al valor del dinero que tiene hoy nuestro peso colombiano. Un día de salario, más o menos, ¿a cuánto corresponde? Por ahí unos 30.000 pesos. Cerrando más o menos unos 30.000 pesos. Y eran 10. 10 por 30.000 serían ¿cuántos?
300,000 pesos. Y de esos 300,000, ella perdió 30,000. El 10% lo perdió. ¿Por qué era importante entonces que esta mujer recuperara lo que había perdido, el dracma que había perdido? Porque era parte de su dote. Y si ella no tenía una dote completa, era difícil que ella pudiera casarse. Era difícil que ella pudiera hacerlo. Ahora, esa dote, esos dracmas, cuando ella se casaba, las personas que la preparaban a ella, a la novia, tomaban esos dracmas y los pegaban uno con otro y formaban una especie de cadeneta y se lo ponían a ella en la cabeza sobre el velo nupcial. El día que ella se casaba, ella estaba allí mostrándole al público, ¿ve?, que ella estaba aportando su dote. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo proveyó una dote a su iglesia. Él entregó su vida. Y no solo entregó su vida, sino que le dio el Espíritu. Y el Espíritu Santo capacita a la iglesia con dones espirituales, regalos. Capacita a la iglesia con dones espirituales. De modo que esa dote en esa mujer representa los dones del Espíritu con los cuales el Señor Jesucristo ha dotado a la iglesia. A su nombre. ¿Ya usted está entendiendo qué fue lo que esta mujer entonces estaba perdiendo? Esta mujer estaba perdiendo algo de mucho valor. Esta mujer estaba perdiendo la dotación. Y si ella representa a la iglesia, al creyente, estaba perdiendo los dones del Espíritu. Uno de ellos por lo menos lo estaba perdiendo. Ahora, todos los dones son de igual valor. Por eso ella le puso el empeño que le puso para buscar esa dracma que se le había extraviado. Ahora, es evidente que la iglesia de hoy ha sido dotada también de dones espirituales. Pero hoy en día hay un imitador, hay un diablo, hay un adversario de la iglesia que busca la forma de que cada creyente y aún iglesias completas pierdan esa unción espiritual, pierdan ese fervor espiritual, pierdan los carismas del Espíritu, y son iglesias apagadas espiritualmente. Son creyentes fríos espiritualmente. Son creyentes que no creen en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo de Dios y niegan los dones espirituales. Estos no solo los tienen extraviados, sino que ellos los menosprecian. Ellos los desprecian. Desprecian los dones del Espíritu. Desprecian la dotación del Espíritu Santo a la iglesia. A su nombre. Nosotros somos una iglesia carismática. Somos una iglesia pentecostal. Nosotros creemos en los dones del Espíritu en este tiempo manifestados en los creyentes que buscan la presencia del Señor. Por eso oramos por los enfermos, oramos por los hogares, oramos por la gente desahuciada por la ciencia médica, porque creemos que el poder de Dios todavía está vigente para su iglesia en este tiempo. Alabados al nombre del Señor. A su nombre. En tercer lugar, el tercer elemento que quiero que lo mires allí, es un elemento central de la parábola, es la lámpara. Esta mujer, cuando percibió su pérdida y se dio a la tarea de recobrarla, se dio cuenta que le hacía falta un dracma y tomó la decisión
de recuperar lo que había perdido, esta mujer buscó la lámpara. Era una especie de candil, un candelabro, que en cada casa había. Y ella hizo dos cosas, nos dice allí la parábola que narra el Señor. Hizo dos cosas. Buscó la lámpara y la encendió. ¿Qué quiere decir el texto entonces? La lámpara estaba ¿cómo? Si la tiene que encender, ¿cómo era que estaba esa lámpara? Estaba apagada. Eso quiere decir que la casa estaba oscura. Por eso fue que se le perdió el dracma, porque seguramente se le cayó. No había luz en la casa. La casa estaba oscura, así que ella no vio dónde cayó. Se le perdió. Así que tuvo que tomar la decisión de prender la lámpara. Lo otro que hizo fue que limpió la casa. Limpió toda la basura que había en la casa. Si limpió la casa, ¿qué debemos entender nosotros acá? Que estaba sucia. Estaba inmunda esa casa. A su nombre. Bien. Resulta que esa lámpara tiene una representación espiritual. La lámpara representa la palabra de Dios. El salmista David dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero esas lámparas, escúcheme, no eran como las lámparas de hoy. No son candelabros como los de hoy, que tienen luz eléctrica. ¿Ves? No, esas lámparas se alimentaban con un combustible especial. Esas lámparas, para poder dar luz, tenían que ser provistas de aceite de oliva. Así que, si esa lámpara estaba apagada, quiere decir que no tenía aceite. No tenía combustible para hacerla arder, para traer luz, para empezar la búsqueda. No tenía aceite. El aceite representa definitivamente la unción, la presencia y el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, ese creyente alumbra. Ese creyente ilumina a otros. Ese creyente no vive en tinieblas. Su conducta, su testimonio, su fervor, lo hace un creyente calientito. Un creyente encendido. Pero aquel que no tiene aceite, no solamente no tiene fervor, no solamente no tiene brillo espiritual, sino que no tiene luz. Está en tinieblas. Está en tinieblas. De pronto tenga hasta conocimiento de la palabra. De pronto haya leído mucha Biblia. De pronto hasta sea un teólogo, estudioso de la Biblia, de la teología. Pero es pura palabra muerta. Una palabra sin unción. Por eso no alumbra a nadie. Por eso tiene un testimonio por el piso. Mire, estoy hablando de gente que está en la iglesia, pero están vacíos de la palabra de Dios. Están secos de la palabra de Dios. No tienen unción, no tienen comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hace tiempo que ni hablan en lenguas, que ni ayunan. Hace tiempo que no tienen una experiencia personal, poderosa, con el Espíritu de Dios. Están muertos y peor, perdidos dentro de la casa de Dios. Están perdidos. Están perdidos, mi amado. Esto es algo triste, pero es preocupante. Es muy preocupante. Pregúntate qué tanto aceite tienes tú en tu lámpara en esta noche. Pregúntate qué tanta comunión tienes con el Espíritu Santo. Qué tanto conocimiento tienes de la palabra de Dios. Hay mucha gente que hoy se opone al estudio de la palabra de Dios. Y dicen cosas como estas: la letra mata. El mucho estudio es fatiga de la carne. Y ellos se justifican y dicen que no, que ellos no necesitan esto, que es pura unción, que ellos son
la unción les enseña todo, que el Espíritu les enseña todo. Pero es algo vano, vacío, falso. Mire, yo conocí uno hoy conocí un creyente, 32 años, miembro de una iglesia, invidente también. No ve, perdió la vista hace tiempo. Profesor de ciencias sociales, 32 años. Hoy lo conocí, me dio su testimonio. Y después que me habla de que él es maestro de instituto bíblico, después que me dice que él enseña la palabra de Dios, que él es licenciado en ciencias sociales, yo le pregunté, ¿y usted es casado? Y me dijo, sí. ¿Y dónde está su esposa? Le pregunté yo. Y me dice, nos separamos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que nos separamos? Me dijo, no, nos divorciamos. ¿Se divorciaron? ¿Usted tiene hijos con ella? Me dijo, sí, tengo 2 adolescentes con ella. 2 niños, 2 jovencitos adolescentes ya. Y me dijo, nos divorciamos, nos separamos. Y le pregunté yo, ¿pero por qué? ¿Usted no es cristiano? ¿Usted no cree en el evangelio? Casi que le pregunto, ¿y usted no es maestro de teología? Entonces, ¿de qué le sirve tanto conocimiento? Tanta letra. Y él me dice, por cuestiones de la vida. Y le dije yo, ¿quién tomó la decisión de separarse, usted o ella? Y me dice, con una displicencia, los dos. Ah, que es que ella también es cristiana. Y me dijo, sí, ella también es cristiana y asiste a una iglesia. ¿Te das cuenta tú de la condición? Yo no te estoy hablando aquí de una utopía. Yo no te estoy hablando aquí de un mito, de un cuento. Yo no te estoy inventando aquí nada raro. Te estoy hablando de realidades, situaciones patentes hoy delante de nuestros ojos. Esta mujer se dio cuenta, había perdido algo que consideró de mucho valor, y esta mujer tomó la determinación de recuperarlo. Y para eso, óyeme, tuvo que hacer 2 cosas. Tuvo que tomar su lámpara, buscar aceite y encenderla, y empezar su búsqueda. Empezar su búsqueda. Amigo, usted también, si ese es el caso suyo, usted también tiene que iniciar hoy una búsqueda. A Dios se le conoce por 2 vías. Por una experiencia personal, una experiencia religiosa, como dice el hijo de Julio Iglesias. Una experiencia religiosa, pero óigame, esas experiencias religiosas, dramáticas a veces, son fugaces, son temporales. Pero hay otra forma de conocer a Dios. Una de nuestras ancianas, de nuestros líderes espirituales, te lo dijo ahora rato. Dijo, vosotros escudriñáis las escrituras. Esas son palabras del Señor, literales. Vosotros escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan vida eterna. Ellas te conducen a la salvación. A través de la palabra de Dios es la forma más correcta, más directa y más completa de tener una experiencia personal con el Dios de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que tienes que buscar tu lámpara y encenderla. Encenderla con el poder del Espíritu Santo, el aceite celestial. Y dice la Biblia que esta mujer también tomó la decisión de limpiar su casa. La casa estaba sucia. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Cómo está? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en pureza? ¿Estás amando más a Dios que al mundo? ¿O tu casa no está limpia? ¿O estás contaminado espiritualmente con el mundo? ¿Cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Tu familia vive en santidad? ¿Tu esposa, tu esposo, con ella, con él, tienes una relación de santidad? ¿O tienes una relación de impiedad? ¿Qué tipo de relación tienes con tu pareja? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? Mira, la Biblia dice que sin paz y sin santidad
Sin santidad nadie verá a Dios. No lo vas a ver ni en video. Por eso es que tienes que arrepentirte en esta noche. Y tienes que volverte al Señor para que Él alumbre tu casa, para que Él alumbre tu lámpara. Alabado sea el nombre del Señor. El tercer elemento, o el cuarto elemento, que quiero destacar como algo central, es el hecho de que ella, una vez que se dispuso y buscó y encontró, ella se regocijó y llamó a sus vecinas y llamó a sus amigas y se gozó con ellas en su casa, diciendo: mira, esta dracma que había perdido la he encontrado. Y se gozó y se regocijó con sus vecinas y amigas. La casa de la cual te estoy hablando aquí representa el reino de los cielos. Las vecinas y las amigas representan otras iglesias, otras congregaciones locales que predican el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que predican la palabra de Dios sin adulteraciones, que predican la palabra de Dios de una manera recta y sana. Ella se gozó, ella como creyente, ella como iglesia, ella como casa de Dios se gozó con sus amigas y con sus vecinas. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Y lo dijo en las 3 parábolas. Dice que hay más gozo, oye bien, hay gozo en los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, uno que se vuelve. Hay gozo en los cielos, así como hubo también gozo en la casa del padre que halló al hijo perdido. Así como hubo gozo en el pastor que encontró a su oveja descarriada. Hubo también gozo en la casa de estas mujeres, porque esta halló la moneda que se había perdido. Jesús lo dijo claro. Hay gozo en los ángeles del cielo cuando un pecador arrepentido se vuelve al Señor. Hay gozo. Así como hubo gozo, así como hay gozo entre nosotros hoy, también en el cielo lo hay, cuando un pecador se vuelve al Señor. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que esta palabra tenga alguna aplicación espiritual a nuestras vidas? ¿Qué es lo que necesitamos? Mostrar arrepentimiento y mostrar diligencia para hallar, recuperar lo que hemos perdido. Dice el mismo evangelista Lucas, y con esto vamos a terminar en el día de hoy. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué has perdido tú en esta noche? ¿Has perdido tu salvación? En Cristo la puedes recuperar, la puedes hallar. ¿Has perdido un hijo, una hija, un esposo, una esposa? ¿Has perdido tu fortuna? ¿Has perdido tu estatus socioeconómico? ¿Has perdido tu salud? ¿Qué has perdido? Yo no sé qué tú hayas perdido, pero te puedo garantizar en el nombre del Señor que si tú te vuelves a Él, Él restituirá lo que tú has perdido. Amén. Póngase sobre sus pies. Y voy a hacer un llamado a todos aquellos amigos, personas que nos han escuchado, vecinos que han escuchado y han entendido esta palabra. Usted quiere hacer de Jesucristo su socio. Es muy importante que lo hagas. Separados del Señor nosotros no podemos hacer nada. Es con Jesucristo, de su mano, que nosotros podemos encontrar todo lo que hayamos perdido. Si quieres tomar la decisión de hacer de Jesucristo tu Señor, tu Salvador personal, usted puede conmigo repetir esta oración en esta noche. Dígalo conmigo con fe. Dígalo con convicción. Dígalo creyendo en su corazón. Pero confiésalo con tu boca. Diga: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Por tanto me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Me arrepiento. Me vuelvo a ti, Señor, pidiéndote perdón. Salva mi alma. Limpia mis pecados. Y escribe mi nombre
en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Quiero ser tu propiedad privada. Señor, ahora por la fe, confieso que moriste y resucitaste para darme salvación, para darme esperanza, para darme vida eterna. Ahora, Señor, creyendo por la fe en tu palabra, creo que soy un hijo de Dios, porque he confesado a Jesús. Te invito, Señor, a que entres en mi corazón y tomes la rienda de mi vida, de mi casa, de mi familia y de mi destino. Gracias, Señor. He orado en tu nombre, Señor. Amén. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.